El alfabeto tal cual lo conocemos se compone de las letras ABC hasta la Z. Sin embargo, antiguamente se usaba otro alfabeto. Es necesario conocer la composición del alfabeto griego para conocer el grado de importancia que posee este tema en general. Si deducimos además que antiguamente la lengua más utilizada y reconocida por la mayoría era el idioma griego, es fácil entender por qué se aplica esto en muchas escrituras antiguas, especialmente en la Biblia. Y vamos a referirnos al alfa, que es el origen de todo. Alfa es la letra que está ubicada en primer lugar del alfabeto griego, situada justo antes de beta. Su nombre deriva de una letra fenicia conocida como Alp-Buey. La letra alfa se corresponde a la A del alfabeto latino. Por tratarse de la letra inicial del alfabeto griego, alfa suele utilizarse para indicar el comienzo de una cosa. De igual forma, omega, que es la última letra de dicho alfabeto, denota al final. En este sentido, hablar de alfa y omega es hacer referencia al comienzo y al final de algo. Veamos la aplicación del símbolo alfa en algunas áreas científicas. Se conoce como partículas alfa a los núcleos del helio que están totalmente ionizados y que por lo tanto carecen en la envoltura de los electrones habituales. Estos núcleos se componen de un par de neutrones y otro de protones y son el resultado de alguna reacción nuclear. En los grupos de animales, el individuo alfa, que dependiendo según la especie que tenga, puede ser macho o hembra, es aquel que cumple el rol de líder y a quien el resto de los integrantes de la comunidad está obligado a servir. El alfa suele contener ciertos privilegios que le conceden los otros animales, como caminar en primer lugar y al frente del grupo o comer en primer término. Alfa Romeo, por su parte, es un fabricante de automóviles que se fundó en 1910 en la ciudad italiana de Milán. Sus coches se asocian al lujo y al diseño de la alta calidad. En el ámbito del desarrollo informático, por ejemplo, se dice que una aplicación o juego se encuentra en estado alfa cuando cuenta con el mínimo de elementos necesarios para representar la idea principal, pero de ninguna manera podría ser distribuida comercialmente. Por ejemplo, un videojuego de acción que consiste en guiar un personaje a través de diferentes escenarios, juntando una gran diversidad de ítems y poderes especiales y enfrentándose a un sinfín de enemigos, requiere de mucho trabajo artístico, tanto gráfico como musical y sonoro, para dar con el estilo único que lo identifique y lo haga sobresalir. Sin embargo, todo esto resulta esencial para el producto final, pero no así para construir el esqueleto funcional del título, una versión en la que los personajes y todos los elementos sean simples, figuras geométricas de distintos colores, donde los escenarios no tengan ningún tipo de detalle y su fondo sea un color liso y en el cual no haya sonido ni música, o bien se utilicen pistas de prueba. A esta instancia muy temprana se le denomina alfa, ya que permite a los creadores observar su idea en movimiento, aunque necesiten hacer un uso intensivo de la imaginación para reemplazar mentalmente lo que ven sus ojos en el aspecto deseado. Ahora, omega es el fin de todo. La letra que ocupa el último lugar del abecedario griego recibe el nombre de omega. Se trata por lo tanto del símbolo que sitúa en la 24ª posición de dicho abecedario. Omega tiene una forma similar a la O, aunque con una abertura en su parte inferior. Su nombre puede entenderse como una O grande, lo que sitúa a esta letra como contrapuesta de Omicron, O pequeña, la 15ª letra del alfabeto griego. La letra omega suele utilizarse como símbolo en diversos ámbitos, tanto en la versión mayúscula como en minúscula. Por ejemplo, la resistencia eléctrica, la frecuencia angular y la velocidad angular en la física se simbolizan a través de esta letra. Ahora veamos el alfa y omega en la Biblia. El alfa y la omega son la primera y última letras del antiguo alfabeto griego. Como tales representan el principio y el fin y son por lo tanto un símbolo y representación de Dios y de Jesucristo dentro de la tradición cristiana. La referencia al alfa y la omega puede encontrarse en distintos puntos de la Biblia. Entre ellos destaca el versículo 8 dentro del primer capítulo del Apocalipsis de San Juan. Yo soy el alfa y la omega, principio y final, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
También aparecen referencias similares en el versículo 6 del capítulo 21 y en el versículo 13 del capítulo 22. La mención del alfa y omega también puede verse en el versículo 6 del capítulo 44 del libro de Isaías. El libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento y fue escrito en griego. Es por esto que la referencia a las letras está basada en el antiguo alfabeto griego. La interpretación cristiana de esta afirmación es que Dios es eterno porque representa tanto el principio como el final. La existencia de Dios y de Jesucristo abarca toda la realidad, así como su poder. También dentro del sistema de numeración griega, la letra alfa representa el número más pequeño y la letra omega representa el número más grande. Esta asociación permite interpretar también que Dios abarca desde lo más pequeño a lo más grande y es un símbolo de su omnipresencia. Ahora veamos algunas aplicaciones relacionadas al alfa y al omega. Siendo un símbolo de la omnipresencia de Dios, en la cultura popular es común usar estos símbolos incluso como amuletos y signos paganos. No obstante, es claro que Dios se manifiesta en su potestad de Señor del tiempo, atribuyendo el alfa como que no tiene inicio ni antes, ni tampoco hay otro después de él. Ahora debemos considerar la importancia que tiene esta característica dentro de nuestro estudio. Si hablamos de apostasía alfa, nos estamos refiriendo a algo asombrosamente, íntimamente relacionado con la fe en el verdadero Dios único y verdadero. No ha habido tal cosa como el alfa, no hubo algo antes de. Y si hablamos del omega, entonces es el inicio y el final de la apostasía. Todo o nada, el fin desde el principio. Entonces sabemos que el asunto es mucho más serio de lo que podemos imaginar. Ahora citaremos los escritos de Ellen White relacionados con este punto. En el devocional del libro Exaltar a Jesús del 21 de abril dice lo siguiente acerca de las Escrituras. Tenemos una Biblia llena de la verdad más preciosa. Contiene el alfa y el omega del saber. Las Escrituras dadas por inspiración de Dios son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, según 2 Timoteo 3, 16 y 17. En otros libros, como de mayordomía cristiana, también se refiere a aquellos que han sido llevados por su propio medio, siendo ellos mismos alfa y omega, es decir, se hacían pasar por dioses al considerar sus acciones. Finalmente, hemos visto el uso dentro del alfabeto griego, el ABC del abecedario de símbolos antiguos. También hemos aprendido acerca de los usos en el ámbito científico y también en informática. Aplicaciones en la cultura semicristiana y también el uso bíblico que se autodispone el mismo Dios. Cuando queremos afirmar el todo de algo, sea inicio o final, usamos esta gramática porque es más universal. Sin embargo, cuando nos referimos a Dios y su palabra, debemos tomar más seriedad al asunto, porque el todo de Dios es algo incomprensible para nosotros. Solamente podemos decir que Dios utiliza nuestro lenguaje humano para mostrarnos un poco de su grandeza. Por lo tanto, el alfa y omega en cuanto a la Biblia nos referimos es algo de carácter total y asombrosamente limitado para nuestro entendimiento. En cuanto a la definición de apostasía alfa y omega, debemos asumir igualmente que algo asombroso, pero no tan limitado para nuestro entendimiento, es decir, podemos indagar su naturaleza, siendo verdad que es una falsificación de doctrinas que tienen orígenes limitados. Para explicar lo ilimitado, trata de ir más allá de lo revelado, es por ejemplo una de estas doctrinas nuevas, y hablaremos acerca de esto en nuestro próximo estudio. Los símbolos alfa y omega cobran mayor importancia en nuestro estudio a partir de eventos que han acontecido y que vamos a ver más adelante.